Bendiciones de Dios para tu vida. Bienvenido a tu canal amigo Sencillez Bíblica con Jesús de Medina, tu amigo, hermano y consejero si así lo quieres. El tema de hoy es un microestudio que creo que te va a hacer bien. El título es La oración de madrugada. Hay muchos cristianos y cristianas que se preguntan si verdaderamente hay algo especial, algo místico, algo super mega ultra archi plus, super guay en el orar de madrugada, como si fuese algo mágico. Si quieres conocer la respuesta, mira este vídeo hasta el final. Vamos allá. Las escrituras muestran que el Señor Jesucristo tenía una vida de oración muy, pero que muy intensa. Especialmente en horas muy tempranas. Casi siempre a la hora del amanecer Jesús estaba orando, nuestro Maestro. Y si Él lo hacía, nosotros también deberíamos hacerlo. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este texto nos muestra que Jesús oraba antes del amanecer. Probablemente comenzaba a orar entre las últimas horas de la noche y el inicio de la madrugada. En el contexto judío del siglo I, eso podía significar aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, dependiendo de la estación del año. No se trataba simplemente de levantarse temprano, sino más bien se trataba de dominar la carne, sus deseos, sus pasiones, el sueño, el cansancio, dominarse a sí mismo, sus necesidades, para buscar la comunión con el Padre, doblegando todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma o su cuerpo y todo su ser, para encontrar dirección diaria en la presencia del Padre, la cual era anterior a toda actividad diaria. En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice, en aquellos días el Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39 leemos, y dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemani, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poquito más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Esto muestra que en algunas ocasiones oraba durante toda la noche, especialmente en las ocasiones que tenía que tomar decisiones importantes, como cuando tuvo que escoger a los 12 apóstoles, lo cual lo vemos en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 12 al 13, en el cual dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O cuando debía alinear su voluntad con el Padre, negándose a sí mismo a través de la oración, como acabamos de leer en el Getsemani. De todo esto entendemos que la oración del Señor Jesucristo no era una oración religiosa en el templo para ser visto o ser aplaudido por los hombres, y tampoco una oración rápida o poco costosa. Podemos ver claramente cómo su oración era intensa, profunda y larga, consistente, sustanciosa. En Marcos capítulo 1, versículo 32 al 35 leemos algo muy interesante cuando leemos y dice así, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta.
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, repito, después de un día total de cansancio absoluto, de orar y echar fuera demonios y sanar enfermos, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí podemos comprobar cómo Jesús venía de un largo día duro, estaría agotado de orar por los enfermos, de echar fuera demonios durante todo el día. Pero a pesar de eso, él buscaba la comunión con el Padre en oración continua antes que buscar el descanso. Porque él entendía perfectamente que sus capacidades como Dios hombre encarnado, su poder público contra las enfermedades y los demonios y su dirección diaria provenían única y exclusivamente de su intimidad con el Padre. Para el Señor Jesucristo era tan prioritaria la oración que en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 15 al 16 leemos: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le enseñase y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Enseñándonos este texto clarísimamente que el Señor Jesucristo prefería orar antes que sanar y echar fuera demonios. O sea, prefería orar y tener intimidad con Dios que hacer cosas para Dios. Como podemos ver en este texto, el Señor Jesucristo no buscaba fama, pero sí buscaba intimidad y dirección con el Padre en oración privada. Su oración era constante e innegociable diaria. No era algo sustituible o ocasional. La oración era el Señor. Bueno, vamos a decir de otro modo. La oración era su mayor prioridad. Tampoco era una oración rápida u obligada. Tampoco exhibía oraciones, ya que él oraba en privado. Todo esto nos enseña que para el Señor Jesucristo la oración era una necesidad, un deseo continuo. Porque Jesús sabía perfectamente que la oración privada es el único método de recibir dirección, poder y autoridad diaria para hacer la voluntad de Dios cada día. Pero ¿por qué oraba tan temprano? Porque Él quiso darnos la enseñanza de que lo primero que se debe hacer cada día es buscar al Padre, de donde podremos recibir instrucciones, revelación, dirección, poder y autoridad para ese día. Además, orar de madrugada implica darle el primer lugar a Dios, no darle las obras de nuestro tiempo, sino darle las primicias. Además, al orar de madrugada, evitaremos las distracciones de nuestro diario vivir, de los familiares que viven con nosotros, de niños, padres, hermanos, maridos, mujeres, lo que tengamos en casa. Demos gracias a Dios por ello, pero a veces son distracciones. Puesto que de madrugada eso se elimina, porque al orar de madrugada no suele haber gente alrededor, solamente nosotros y Dios. Orar de madrugada demostrará nuestra dependencia total y absoluta de nuestro Dios, porque el que ora de madrugada comprende que necesita de Dios y lo demuestra, esforzándose en buscar a Dios, doblando nuestra carne, priorizando el alimento espiritual y el encuentro con Dios antes que descansar carnalmente. Todas aquellas personas que pretenden vivir una vida cristiana exitosa sin buscar a Dios de madrugada
de alguna manera piensan que están más capacitados que el mismo Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios, ya que él mismo necesitaba, el Señor Jesucristo necesitaba pasar horas a diario, a solas, en oración de madrugada o nocturna, en oraciones de toda la noche. Tenemos que entender de una vez por todas que si nosotros, que nosotros sin Dios no valemos para nada, no servimos para nada. Lo único que podemos llegar a ser sin Dios es religiosos, sin prodigios, sin maravillas, sin milagros, con normas, obligaciones y cosas que a veces no le agradan a Dios. ¿Te suena todo esto? Nuestra dependencia espiritual se muestra a través de nuestra oración diaria de madrugada, sacrificando nuestro tiempo de sueño por amor a nuestro Dios. Demostrando así que somos totalmente dependientes de Él. La pregunta es, que todo cristiano deberíamos hacernos sin llegar a duda es, si el Señor Jesucristo necesitó pasar noches enteras y madrugadas enteras a solas con el Dios tres veces santo, mostrando su dependencia al Padre para poder tener la capacidad de hacer prodigios, maravillas y milagros y tener la dirección diaria, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo para creernos que no necesitamos orar de madrugada, que no necesitamos pasar las horas enteras de oración? Porque creemos, yo que sé, que somos especiales, ¿sabes? Pero es que no somos especiales. El único especial era el Señor Jesucristo y lo hacía. Así es que ustedes y yo, pues imagínense. Como ya he explicado anteriormente en ocasiones anteriores, para nuestro Señor Jesucristo la oración de madrugada era la preparación para afrontar el día a día con sus desafíos, porque al orar de madrugada Él obtenía la dirección, las fuerzas cada día, porque orar de madrugada, al estar a solas con el Padre, no solamente producía prodigios, maravillas y milagros, sino que también los demonios eran aterrorizados por su sola presencia y expulsados de sus cuerpos. Además de tener el planning diario del cielo para ese día, para poder hacer y cumplir la voluntad de Dios en la tierra. En tiempo del Señor Jesucristo, la noche se dividía en vigilias. Originalmente los judíos tenían 3 vigilias, pero en la época del Nuevo Testamento ya era común el sistema romano de 4 vigilias, en las cuales se dividía la noche. Y es el mismo modo que utilizan los evangelios. La noche se dividía en 4 vigilias, que contaba aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Divididas en cada una de las 4 partes en 3 horas. La primera vigilia era aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la tarde. 6, 7, 8 y 9, 3 horas. Este periodo también se denominaba el anochecer, porque era el comienzo de la noche. En este periodo de tiempo se acababan las actividades diarias de cada día, de cada persona. Y en este periodo es cuando la escasa luz que había en las lámparas era para comenzar a hacer las labores de descanso, acostarse, recostarse, charlar. La segunda vigilia era el periodo que se extendía entre las 9 de la tarde y las 12 AM. A este periodo de tiempo se le conocía como la medianoche. Y así, cuando aparecen algunos textos bíblicos, aparece de esta forma, diciendo que era la segunda vigilia. Este tiempo conocido como la segunda vigilia es donde la mayoría de personas ya estaban dormidos e intentando descansar. La tercera vigilia, sin embargo, se extendía desde las 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana.
Esa tercera vigilia, sin llegar a dudas, era la parte más silenciosa y oscura de la noche. Y por último, tenemos la cuarta vigilia de la noche, que es la que hoy nos interesa conocer. La cuarta vigilia era aproximadamente desde las 3 de la madrugada hasta las 6 a.m. Esta vigilia es muy importante en los evangelios, porque lo podemos ver en las escrituras cuando en Mateo 14:25 dice la escritura: mas a la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesús vino andando sobre el mar. Tenemos que destacar que la cuarta vigilia era justo antes del amanecer. O sea, era el momento donde empezaba a aparecer la luz. Y por ello es probablemente el periodo al que se refiere el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, cuando dice que el Señor Jesús se levantaba siendo aún muy oscuro para orar. O sea, su horario era de 3 a 6 de la madrugada. No estoy diciendo que este horario sea mágico o especial, pero sí estoy diciendo que orar dentro de este marco horario significa dependencia espiritual de Dios, dándole a Dios la prioridad en los asuntos espirituales y hacemos entender a Dios que para nosotros los asuntos espirituales son prioritarios antes que nuestros propios asuntos. También el orar dentro de estos horarios nos marca una disciplina donde decidimos dar el control a nuestro espíritu y quitárselo a la carne a través del dominio propio, anteponiendo el buscar a Dios ante todas las cosas. Quiero destacar que no solamente el Señor Jesucristo oraba de madrugada. Por ejemplo, el rey David decía en Salmo 63:1: de madrugada, oh Señor, te buscaré. Salmo 119:147: me anticipé al alba y clamé. Génesis 19:27 dice que Abraham subió por la mañana al lugar donde había estado antes con Jehová Dios. Éxodos 34:4 nos dice: y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como Jehová Dios le había mandado. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Job 1:5: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. En estos textos, queridos hermanos y queridas hermanas, encontramos un patrón, y ese patrón es el que tenía todas aquellas personas que tenían una vida exitosa espiritualmente, tenían una vida de oración en la madrugada. Ese era su secreto. Se encontraban con el Padre, se impregnaban de Él, le escuchaban y les daba la dirección, el poder y la autoridad. Ahora que lo sabes, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo una vida ridícula o mediocre de oración? ¿O por el contrario te vas a esforzar cada día por doblegar a tu carne y sacrificar tu tiempo de descanso para obtener una vida de intimidad con Dios? Termino recordándote de nuevo el versículo de Proverbios 8, capítulo 8, versículo 17, donde dice el mismo Dios: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Quizá no estés buscando a Dios porque no le buscas de madrugada. Yo amo a los que me aman y me hallan los que de temprano me buscan. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima, si Dios quiere. Antes de terminar el vídeo, me gustaría que me dejaras en los comentarios si has llegado hasta aquí, para saber si eres de los poquísimos o de las poquísimas personas que ven estos tipos de vídeos hasta el final. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima,
si Dios quiere, no dejes de compartir.